Hay una historia en 2 Samuel capítulo 20, es un momento especial de la historia del rey David. Cuando el rey David estaba reinando sobre toda la nación, su hijo Absalón se rebeló contra el rey y empezó a generar como un liderazgo paralelo para tratar de quedarse con el reinado de su padre. Y estaba dispuesto a matar a su papá. Y genera una rebelión muy profunda en toda la nación y ataca el gobierno central, un golpe de Estado, y David, en vez de salir a pelear contra su hijo, huye con su ejército. Conclusión, que después de la estrategia, de la consejería, de toda la decisión que se tomó, Absalón, el hijo de David, termina muerto. David, que estaba en las montañas, había huido, vuelve a Jerusalén, al lugar donde estaba establecido su reino, y cuando David vuelve, o sea, los consejeros le dijeron que vuelva, que tome el control del gobierno otra vez, se genera en todo el estado en toda la nación había una división entre lo que se llamaba el reino del norte y el reino del sur, y había 10 tribus o provincias por un lado y 2 por otro. David había unificado este reino y aquí se genera una discusión entre los líderes de ambos grupos sobre quién lideraba ese grupo, quién era más leal al rey, quién tenía más peso con sus opiniones. Y bueno, el capítulo 20 nos muestra que alguien lideró otra rebelión más. Ese alguien, que dice el versículo 1 del capítulo 20, vamos a leer Biblia de las Américas, dice, y se encontraba allí un hombre indigno. En otras versiones van a encontrar otra palabra, un hombre perverso en alguna versión, en alguna otra van a encontrar un hombre de Belial, o sea, un hijo del diablo. Dice, y se encontraba allí un hombre indigno que se llamaba Seba, hijo de Bicri, benjamita. Y éste tocó la trompeta y dijo, no tenemos parte en David, ni tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. Y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. ¿Oramos? Señor, es tu palabra y necesitamos que nos des luz, que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, que nos podamos identificar con tu palabra, con tu enseñanza, con tus consejos, con tus mandamientos. Señor, y humillarnos ante ti. Oramos para que nos dé sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy interesante cuando leemos, yo lo tengo aquí en mi teléfono, cuando leemos las distintas formas de expresarlo en las distintas traducciones.
de este versículo, de estos versículos, desde el 1 en adelante, cómo, de qué manera se expresa, mira, ahí lo vamos a leer. Una versión dice, no tenemos parte con David, ni tenemos heredad con el hijo de Isaí. Otra versión dice, no tenemos, parte en David ni heredad. Haciendo hincapié que ellos, los que se habían rebelado siguiendo a Seba, no tenían nada que ver con él. No tenemos parte. Nosotros no tenemos nada que ver ni con vos, ni tenemos futuro con vos, ni tenemos descendencia con vos. O sea, David, te desconocemos. ¿Qué es lo triste de esto? Que este mensaje se repite en la Biblia muchas veces que el Señor lo revela. Y así como aquí leíamos estas versiones, que dice que había un hombre indigno, y otra versión dice un hombre perverso, un hijo de Belial, o sea, un hijo del diablo. Estas palabras, donde aquí el rey David es una figura del Señor Jesucristo, es lo que el Señor Jesucristo sufrió también. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 33. Miren la expresión de la palabra de Dios para esto. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz, «Ah, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Un demonio manifestándose de la misma manera que se manifestó Seba, hijo de Bicri. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Yo sé quién eres, yo sé quién sos, el Santo de Dios. Juan 19:15, San Juan 19:15. El 14 nos cuenta, dice, y era el día de la preparación de la Pascua, era como la hora sexta, y Pilato les dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Entonces ellos gritaron, «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale!». Y Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Y los principales sacerdotes respondieron, esto es gravísimo. Los principales sacerdotes eran los encargados de encaminar al pueblo a Dios. Y ellos dijeron, no tenemos más rey que el César. Y en Hechos 3:14 dice, mas vosotros repudiasteis al santo y justo, o sea que los demonios tenían razón, era el santo de Dios. Ustedes lo repudiaron, les dice el apóstol Pedro, dice, y pidieron que se les conceda a un asesino.
Miren, así como en la palabra de Dios, y hay más de esto, pero que quede claro que esta es una obra de Satanás, de a pesar de saber que Jesucristo es el Santo de Dios, se opone, lo resiste. Lo desprecia. Prefieren que su vida la gobierne el César y no el Señor. Hoy en la Santa Cena el tema central fue Jesucristo es el Rey. Desde lo que yo vi por lo menos. Y su reinado, fíjense que Apocalipsis dice que cuando empieza Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo. Y el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, porque le fue dictado lo que iba a decir, dice, y él ya lo vio. El apóstol Juan vio al Rey, vio al Señor reinando. O sea, esto en la dimensión de Dios ya es realidad. El Señor no va a reinar, el Señor reina y siempre ha reinado. Y el diablo se opone a esto. Cuando nos oponemos, aunque no lo digamos, nuestras acciones se oponen a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, estamos tomando la posición del enemigo y estamos haciendo la obra del enemigo también. De más está decir cómo terminó Seba, hijo de Bicri. Si él se levantó contra el rey, pero aparte, yo les voy a leer una secuencia de algunos versículos. Cuando Marcos 10:47 dice, cuando yo que era Jesús el Nazareno, este era un ciego, que escuchó que venía una multitud entrando a Jericó, y dice, y cuando yo que era Jesús el Nazareno comenzó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 15:22 habla de una mujer cananea que había salido de aquella comarca, dice, y comenzó a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es justo lo contrario. Al Señor Jesucristo, gente pidiéndole misericordia, pero pidiéndole misericordia y aclarando que Él era el Hijo de David, tal cual estaba escrito en las profecías. En Hechos 13 encontramos el relato que dice que después de quitar el Señor a Saúl como rey, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David. Esto dijo el Señor, yo hallé a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Y en Apocalipsis 22:16 está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Y él dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y en Isaías 11:1 el Señor profetizando dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y hay muchos más versículos donde el Señor confirma que el hijo de Isaí
David iba a reinar y de la descendencia de David iba a venir el Salvador, el Rey de Reyes. Y el mismo David aparece también en el futuro gobernando, sujeto al Señor, al Rey de Reyes. Este Seba, hijo de Bicri, quiso romper lo establecido por Dios. Es tremendo. Este hombre indigno, este hijo del diablo, quiso venir a interponerse en la voluntad de Dios. Eso que estaba escrito por el Señor, ahí, más adelante y en la eternidad, Él quiso venir a interferir. No tenemos nada que ver con vos. No tenemos descendencia ni futuro en el hijo de Isaí. Y no sabía que Dios había dicho, brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Esta es una posición. La otra posición es la de este hombre que dice, hijo de David, ten misericordia de mí. De la mujer que dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Del mismo Pedro cuando el Señor, en esa última cena, agarra un recipiente con agua, una toalla y les empieza a lavar los pies. Y el apóstol Pedro le dice, ¿a mí me vas a lavar los pies vos? Mira, Pedro, lo que ahora hago no lo entendés, pero lo vas a entender. Y Pedro le dice, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Y el Señor le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. No tenemos nada que ver con el hijo de David, no tenemos parte en el hijo de David. Así dijo Seba, no tenemos parte en el hijo de David. Pedro le dice, a mí no me lavas los pies jamás. Y el Señor le dice, entonces no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dice, no, Señor, si eso es lo que va a suceder, no solo lávame los pies, lávame la cabeza, lávame las manos. No hace falta, le dijo el Señor. Solo los pies, porque ya estás limpio. Miren, vamos de vuelta a 2 Samuel 20. Versículo 2. Y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Israel permanecieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Versículo 6. Y David dijo a Abisai era el general que estaba con su hijo Absalón en la rebelión, y ahora lo llamó David para que sea el general de su ejército. Y le dice, ahora Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma a los siervos de tu señor y persígalo, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y se nos escape. Perdón, Abisai no, Amasa era el otro. Abisai era era del ejército de David. Y versículo 7. Entonces los hombres de Joab salieron tras él, junto con los cereteos y los peleteos y todos los hombres valientes. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Bueno, versículo 14. Y pasó Seba por todas las tribus de Israel,
O sea, fue recorriendo todo el país huyendo, hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, que se reunieron y fueron también tras él. O sea, este hombre que se rebeló contra el rey, contra la voluntad de Dios, contra quien Dios había establecido, no solamente se rebeló él, sino que fue generando rebelión por donde iba. Porque esta es una tarea del diablo. Versículo 15. Y llegaron los de Joab y los sitiaron en Abel Bet Maaca y levantaron un terraplén contra la ciudad, y éste estaba junto al baluarte, el terraplén. Y todo el pueblo que iba con Joab se puso a socavar el muro para derribarlo. Entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad: oíd, oíd, ruego que digáis a Joab, ven para acá para que hable contigo. Y él se acercó a ella y la mujer dijo: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Entonces ella le dijo: ¿escuchas las palabras de tu sierva? Y él respondió: escucho. Habló ella diciendo: antes acostumbraban decir, ellos ciertamente pedirán consejo en Abel, en la ciudad. Y así terminaban la querella. O sea, cada vez que había una discusión, la mujer le dice a Joab, el general, cuando había una discusión y necesitaban consejo, venían acá y acá recibían el consejo y se terminaba la pelea. Versículo 19 dice: yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Tú procuras destruir una ciudad madre en Israel. ¿Por qué has de destruir la heredad del Señor? Y Joab respondió y dijo: lejos, lejos esté de mí que yo destruya o extermine. Este Joab también era un hombre perverso. Acababa de asesinar al general que había dispuesto David que lidere las tropas. Y se quedó con el cargo de general del ejército. Y cuando la mujer le dice: estás tratando de destruir la heredad del Señor, le dice: no, lejos esté de mí. Versículo 21. Este no es el caso, le dice Esaú, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Solamente entregadlo y yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada por encima del muro. Entonces la mujer con su sabiduría fue a hablar a todo el pueblo, y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Él pues tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Y Joab también regresó al rey en Jerusalén. Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, era jefe sobre los cereteos y peleteos. Los cereteos y peleteos que leímos al principio eran los valientes de David. Eran escuadrones de valientes por encima de la media normal. Adoram estaba a cargo de los trabajos forzados, Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, Seba, otro Seba, ¿no? Ese mismo, era escriba, este es con B corta, y Sadoc, Abiatar eran sacerdotes. Ira, el jaireo, era también un sacerdote de David. Bueno, es una historia, termina brutal, ¿no? Este Seba huye, va huyendo, pero va arrastrando gente con él, hasta que llega a una ciudad con murallas, se mete adentro de la ciudad, y habitualmente desde las murallas se atacaba al que venía hacia afuera. El tema es que afuera había un ejército también, y se empezaron a socavar el muro, y los con terraplenes y todo, querían romper el muro y entrar a la ciudad y destruir todo hasta encontrar a este Seba. Viene la mujer, le dice: no, llamá a Joab. Joab, ¿sos vos? Sí, soy yo. ¿Por qué querés destruir una ciudad madre de Israel? ¿Por qué querés hacer daño? Acá se pide consejo, acá todos vienen a pedir consejo. Dice: yo busco a Seba, se levantó contra el rey. Bueno, Seba terminó muerto. Ese fue el fin de Seba, de este hombre diabólico
que se levantó contra la voluntad de Dios. Cuando llegue el momento final, todos aquellos que se han rebelado contra Dios y han persistido en ser hijos del diablo, tendrán el mismo final. Y aquí no estamos hablando de cortar cabezas, estamos hablando de la condición espiritual de las personas. Hay gente que dice, la Biblia está llena de brutalidad, está lleno... Esto fue escrito hace 2700 años. Dios no esconde nada. La palabra de Dios está llena de verdad. Pero nadie que se levante contra Dios, nadie que se levante contra el Señor, nadie que se levante contra la voluntad de Dios, contra lo establecido por Dios, puede terminar bien. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Pedir misericordia? ¿Qué actitud vamos a tener? La de Pedro. Esa es la que nos recomienda el Señor. Si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Qué cosa puede haber más grave para una persona que Dios diga, con vos no tengo nada que ver? Que el Señor tenga parte en mi vida diaria, en todas mis decisiones. Está en juego mi eternidad. Me tiene que desesperar como a Pedro la situación de pensar nada más, de imaginarme que el Señor dice, si yo no puedo intervenir en tu vida, no vas a tener parte conmigo. El Señor Jesús dio su vida por nosotros para tener parte en nuestra vida. Por eso cuando uno lee una historia así, parece una historia común, una más. Pero cuando vemos que en realidad la rebelión y un hombre como Seba es una imagen de Satanás, es la guerra espiritual. Eso es la guerra espiritual. Los que se oponen a Dios terminan derrotados. Y Dios y los que le son fieles terminan reinando. Este capítulo termina así. Termina David establecido en su reino y sus fieles seguidores tomando lugares. Estos que le seguían, que nosotros terminamos leyendo, y Joab era jefe del ejército, Benaía de los Ereteos, Adoram estaba a cargo de los trabajos forzados, el otro era cronista, el otro era sacerdote. David termina reinando, como el Señor Jesucristo termina reinando. Pero, ¿qué parte te va a tocar? ¿O no vas a tener parte? De estas cosas estamos seguros. Jesucristo termina reinando. Y los que creyeron en Él terminan con Él. Y los que se rebelaron, la palabra de Dios termina diciendo que serán lanzados Satanás y todos sus seguidores en el lago de fuego. ¿Cuánto orgullo puede haber en el corazón de una persona para poner en juego su eternidad por no arrepentirse de sus pecados?
Este es el mensaje de toda la Biblia. Esto es el Evangelio. Que el Señor te ayude a arrepentirte. Que el Señor te ayude a serle fiel. Y que en la eternidad recibas tu corona. Que aunque sea en lo poco, seas fiel. Seamos fieles. Pero esto termina así, está establecido. Juan ya lo vio en Apocalipsis. Esto termina así. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis y vemos los últimos capítulos y nos encontramos miren, en Apocalipsis versículo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Bueno, a partir de ahí podemos ver la Nueva Jerusalén, la invitación final de Cristo y las palabras que dicen que el Señor ya viene otra vez. Y diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El Señor viene. Tiempo más, tiempo menos. La palabra de Dios se cumple. Y el destino de las almas ya está escrito de acuerdo a la decisión que tomemos. No es un juego. La Biblia dice, el mundo entero está bajo el dominio del maligno. No es un juego. Se acerca el fin de todas las cosas. Y nadie va a poder torcer su futuro, su destino, salvo creyendo en Jesucristo y arrepintiéndose de sus pecados. Oramos. Señor, gracias porque esta palabra nos llena de certezas. Hemos creído en Jesucristo, en el Hijo de David, en ese retoño de Isaí que iba a crecer y iba a dar fruto. Hoy, después de tantos años, podemos decir que somos fruto de esa promesa. Y hay garantías de que esta salvación que nos has dado no se perderá jamás, porque hemos recibido vida eterna. Oramos con toda convicción por los que aún no han tomado una decisión. Oramos por los que han escuchado tu palabra y están luchando internamente. Porque Satanás no los quiere soltar y los está arrastrando al desastre.
Oramos por ellos, intercedemos en este momento para que con tu espíritu toques y liberes a quienes quieren creer. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias porque nos ayudas a entender que para donde todo el mundo va no es, porque tu palabra dice que por ese camino van todos y es el camino de la perdición. Y por el camino de la salvación van pocos. Pero ahí vamos creyendo y viendo cómo se cumple tu palabra. Así que te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.